Hola, hola, ¿cómo están mis queridos alumnos y alumnas? El día de hoy vamos a tocar un tema de historia, el cual se denomina la Revolución Cubana. Latinoamérica ingresó en la Guerra Fría de la mano de los Estados Unidos, cuya alianza quedó establecida en 1948 con la fundación de la Organización de los Estados Americanos, más conocido como la OEA, como institución encargada de proteger la paz y la democracia en este lado del mundo. Y de esta manera, los regímenes políticos de la región debieron adecuarse a los intereses de la superpotencia capitalista. Entre los años 1945 y 1948, muchas democracias latinoamericanas fueron reemplazadas por dictaduras, apoyadas por el gobierno norteamericano, con el objetivo de combatir el avance del comunismo. Sin embargo, surgieron algunos desafíos al intervencionismo norteamericano, como es el triunfo de la revolución castrista en Cuba en el año de 1959. La Revolución Cubana fue un movimiento de carácter nacionalista que luego asumió una postura socialista, dirigido por facciones de la pequeña burguesía e intelectuales de Cuba, en contra de la dominación norteamericana y la dictadura de Fulgencio Batista, cuyo gobierno había convertido a la isla en un importante centro de inversión norteamericana. Veamos ahora las causas. Entre las causas de la Revolución Cubana destacan la dictadura de Fulgencio Batista, que estuvo al servicio del capital norteamericano. La isla de Cuba obtuvo su independencia de España en 1898, cuando el país fue derrotado por Estados Unidos. En los años siguientes, los cubanos vivieron bajo la tutela norteamericana formalizada mediante la Enmienda de Platt en el año 1901, la cual establecía el derecho de intervención estadounidense en la política cubana para salvaguardar los intereses en la isla. Aunque esta enmienda fue abolida en 1934, Estados Unidos continuó manteniendo una fuerte influencia política sobre Cuba. Otra causa también fue la dependencia económica cubana respecto al capital extranjero, especialmente estadounidense. A la dependencia política se le sumaba la dependencia económica, pues los Estados Unidos era el mayor mercado para el azúcar, la principal exportación cubana. La isla estaba completamente entregada al capitalismo estadounidense, que controlaba el 90% de las minas y de las haciendas, el 40% de la industria azucarera, el 80% de los servicios públicos y el 50% de los ferrocarriles y de la industria petrolera. Otra de las causas fue la explotación del campesinado bajo un régimen de explotación semifeudal hacia la década de los 50. Cuba tenía un elevado ingreso per cápita por persona gracias a sus exportaciones. Sin embargo, existían profundas diferencias sociales entre ricos y pobres y un alto índice de desempleo debido al carácter estacional del trabajo en las haciendas azucareras. A continuación, veamos al desarrollo de la revolución. Y tenemos aquí a la fundación del movimiento 26 de julio. El golpe de Estado de 1952 que permitió el retorno de Batista al poder encontró la posición o la oposición de un joven abogado llamado Fidel Castro. Junto a otros disidentes, organizó una serie de acciones para deponer a Batista, que comenzó con el asalto al cuartel de Moncada
el 26 de julio de 1953. Sin embargo, el golpe fracasó y fue encarcelado. En el año de 1955, las protestas populares lograron la amnistía de los presos políticos y Castro fue desterrado a México. En este país fundó el movimiento 26 de julio, reorganizó a los insurgentes y entró en contacto con el revolucionario argentino Ernesto Che Guevara. Tenemos luego a la guerrilla en Sierra Maestra. En diciembre de 1956, Castro retorna a Cuba de manera clandestina, a bordo del yate Granma. Luego de un enfrentamiento contra las tropas de Batista, los rebeldes se refugiaron al sureste de Sierra Maestra y convenció y reclutó a gran parte del campesinado e inició la guerra de guerrillas contra el gobierno. A fines del año 1958, la guerrilla había acabado prácticamente con la resistencia del ejército batista. El 1 de enero de 1959, los barbudos, que así les llamaban a los guerrilleros, tomaron La Habana, obligando a Batista a huir y refugiándose en Santo Domingo. Ahora veamos al régimen castrista. El 8 de enero de 1958, Castro entró en la ciudad y designó como presidente a Manuel Urrutia, Lleó, aunque el poder efectivo continuaba en sus manos. Asumió el cargo de primer ministro en julio de 1959. Urrutia, descontento por la negativa de Castro a celebrar elecciones, fue sustituido por Osvaldo Dorticós. En 1960, el nuevo gobierno adoptó medidas radicales como la aplicación de la Ley de Reforma Agraria que entregaba la tierra a los campesinos, nacionalización de las industrias, creación de un ejército nacional, alfabetización de la población y tratados comerciales con China Popular y la Unión Soviética. En 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba y organizó una serie de intentos para derrocar al régimen castrista, que incluyó el desembarco de una fuerza de cubanos disidentes en la bahía de Cochinos, ubicada en Playa Girón, en 1961, el cual fracasó. Para encontrar apoyo para la revolución, Fidel Castro declaró estratégicamente el carácter marxista-leninista de la revolución, buscando el acercamiento y alianza con la Unión Soviética. En 1962 se produjo el acercamiento entre Castro y Khrushchev. La Unión Soviética colocó rampas nucleares en Cuba, produciéndose la conocida crisis de los misiles. La crisis de los misiles en el año 1962. Hacia el verano de 1962, Estados Unidos se enteró que la Unión Soviética había comenzado el envío de misiles gracias a aviones espías que sobrevolaron Cuba. Después de una semana de consulta secreta con sus asesores, el 22 de octubre John Kennedy anunció el bloqueo naval a Cuba para evitar la llegada de más misiles. El presidente estadounidense solicitó a la Unión Soviética que desmantelara las armas y declaró que la Fuerza Naval estadounidense interceptaría los barcos con rumbo a Cuba para determinar si transportaban misiles. Estados Unidos fue apoyado por otros miembros de la Organización de Estados Americanos. El diálogo entre Khrushchev y Kennedy se abrió a través de canales diplomáticos. Tras varios días de negociación, durante los cuales muchos
temieron la posibilidad de una guerra nuclear. Khrushchev acordó desmantelar el emplazamiento de los misiles y llevar las armas de nuevo a la Unión Soviética. Kennedy proporcionó las garantías, levantó el bloqueo y también prometió en secreto retirar los misiles estadounidenses recientemente situados en el territorio de su socio en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, Turquía. El reconocimiento aéreo estadounidense reveló que las bases se estaban desmantelando. La actitud de rechazo de Castro por la retirada soviética fue infructuosa. La aparente capitulación de la Unión Soviética en la suspensión del proyecto fue fundamental para la destitución de Khrushchev en 1964. Las repercusiones de la Revolución cubana se sintieron en toda América Latina, pues constituía un ejemplo exitoso de revolución comunista del continente. Durante la década del 60 surgieron en la región una serie de movimientos guerrilleros con apoyo cubano, pero todos ellos fueron derrotados con la asistencia norteamericana. Bien, chicos y chicas, aquí ha concluido el tema del día de hoy referido a la Revolución cubana. Pues como siempre les debo de hacer las recomendaciones de bajar la ficha o descargar la ficha que se encuentra en la plataforma donde están las actividades que ustedes deben realizar y nuevamente remitirlas para su posterior revisión. Conmigo será hasta la próxima clase y muchas gracias.